Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Vamos a ir a Lucas 17, del versículo 20 al 21. Lucas 17, del versículo 20 al 21. Amén. Bueno, dice la Biblia: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que Santi me ayudara a pasar unas imágenes. ¿Listo? ¿Todos ven las imágenes? Bueno, ¿cuál es la impresión que les deja esas imágenes? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí? ¿Cómo? Ok, sí. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna impresión? ¿Qué le llama la atención de esa imagen? ¿O qué les genera tranquilidad? Ok. ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿Qué les produce esa imagen? ¿Cómo? Que el cielo es... Ok, que el cielo es el planeta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces hoy el título de la prédica es un poquito controversial y le puse el realismo mágico. ¿Listo? Realismo mágico. Hoy vamos a hablar de magia blanca, magia negra, no mentiras. Entonces, ¿qué es el realismo mágico? El realismo mágico es una corriente literaria que surgió en Latinoamérica, ¿sí? O sea, esa es propia aquí de nuestra cultura. Y básicamente lo que habla el realismo mágico, les voy a leer un poco, dice: narra lo irreal como algo cotidiano, y esa particularidad lo diferencia del género fantástico, en el que la historia en sí rompe con la realidad conocida. Entonces me gusta mucho ese estilo literario porque de alguna manera, o sea, dentro de ese universo literario, dentro de esas historias, lo mágico es cotidiano, ¿sí? O sea, es algo con lo que conviven los personajes, ¿sí? Continuamente. A diferencia, digamos, de, como decía, pues, esta misma definición, digamos, la literatura fantástica, que inicia, digamos, con algo real y después se vuelve fantástico, ¿no? Entonces, digamos, podemos recordar historias como, qué sé yo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? No sé si alguien ha visto esa película alguna vez, o por lo menos la que interpreta Johnny Depp, que esa es la que es más chévere. Entonces, es la historia de una muchacha que está en el mundo real, ¿sí? Tiene sus dificultades y, bueno, encuentra un espejo y a través del espejo ella ingresa a un mundo mágico y real, por así decirlo. O sea, inició en la realidad, pero terminó en lo mágico, en lo fantástico. Pero esta literatura es diferente. Aquí lo fantástico es lo real. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, algo que me gusta mucho
de esta literatura también es que a través de lo mágico nosotros entendemos lo real. ¿Sí? O sea, digamos que lo fantástico y lo mágico que hay dentro de esa literatura nos ayuda a entender situaciones cotidianas. Por ejemplo, si quiere Santiago devuelva unas 3 imágenes. Bien. ¿Ustedes qué interpretan de esa imagen? Un ajedrez. Pero también, ¿qué podemos ver ahí? Un castillo, ¿cierto? O sea, está hablando de 2 realidades, como que de alguna manera, o pues esa es mi interpretación. Lo bueno de este tipo de imágenes de literatura es que digamos que queda también a interpretación personal. Habla un poco acerca de que la monarquía es como un juego de ajedrez, ¿sí? O sea, está hablando de una realidad, valga la redundancia, real, y de cómo esa realidad de la monarquía funciona, ¿sí? Funciona como si fuera un juego de ajedrez. O los gobiernos mundiales funcionan como juegos de ajedrez. No sé si me hago entender. ¿Listo? Entonces, es eso, o sea, a través de lo fantástico entendemos lo real. ¿Amén? Y bueno, yo sé que esta palabra es un poquito rara porque digamos que... Gracias, Andreita. Digamos que tenemos como ese pensamiento, o bueno, que la magia, que todo eso como que es del diablo, como que sí, ¿cierto? O sea, es de nuestra interpretación. Obviamente si yo veo lo mágico como brujería, pues obviamente uno lo va a interpretar de esa manera. Sí, pero digamos que la intención literaria de este género no es hablar de, o sea, como de, sí, como lo que nosotros conocemos comúnmente, que es los chamanes, que por allá regándole matas a la gente, así, que bendiciéndolo. No, ahí no sale nada de eso. Ahí lo que tratan es de, como les decía, entender realidades a través de hechos fantásticos. ¿Listo? Entonces, es eso. Y pues, yo digo que, bueno, pues antes de entrar al tema, yo creo que nuestra actitud como cristianos debería ser así. Uno no necesariamente, hay algo que tenemos, es que tratamos como de satanizar todo, ¿no? Entonces, estamos más pendientes, digamos, por ejemplo, yo sé que es controversial un poco esa palabra mágico, ¿cómo así mágico? O sea, que si le ponemos ese título a la prédica. Pero yo no sé por qué a veces estamos tan pendientes como de ver el diablo en las cosas que de ver a Dios en las cosas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno pone una película y uno tiene como un detector de demonios, no sé por qué así le sale algo así. Eso es del diablo, mire, eso es del diablo, mire, eso es como allá. Ah, hicieron una, no, eso es del diablo. Así no todo el tiempo está como un detector de demonios, así como si tuviera ahí una antenita así, demonio, demonio, demonio. Está más pendiente de ver al diablo que de ver a Dios. Y entonces es eso, o sea, vemos más al diablo que a Dios. Todos lo satanizamos, de hecho esa ha sido como una tendencia desde antes, ¿no? Por ejemplo, antes decíamos que el televisor era del diablo, imagínense. ¿Quién ve televisión aquí? Ustedes son unos hijos de Satanás, todos aquí. ¿Cierto? Antes decíamos eso y decían que habían demonios por dentro de la pantalla y toda la vaina así. Ahora lo utilizamos como una herramienta para llevar el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces son cosas así y es una tendencia que tenemos y yo siento que, o sea, obviamente tampoco vamos a decir que todo es bueno y que todo mejor. Bueno, sí hay cosas que obviamente son difíciles, pero yo digo que ver, o sea, si el universo, si el mundo lo creó Dios, ¿usted no cree que existe más Dios? O sea, ¿está Dios más en las cosas que el diablo? Sí, ¿cierto? Entonces es eso. ¿Listo? Y bueno, volviendo al tema, sí, le decimos ahí cristianismo, conciencia. Entonces, me gusta este término, el realismo mágico, porque de alguna manera es, como hablábamos anteriormente, es tratar de ver lo mágico en la realidad, ¿sí? O sea, en ese universo, los personajes, para ellos eso es algo cotidiano, ¿sí? Lo mágico desde nuestro punto de vista podría ser lo sobrenatural, ¿no? Las cosas que son inexplicables. Y me gustaría que todos fuéramos a Génesis capítulo 32,
del versículo 1 al 3. Génesis capítulo 32 del versículo 1 al 3. Amén. Dice, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, bueno, un nombre árabe ahí todo raro, Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Listo? Entonces, a mí me llamó la atención esta historia porque yo no veo, ¿usted vio a Jacob sorprendido? No, ¿cierto? O sea, él estaba pasando tranquilo, caminando y dijo, ay, mire un campamento de ángeles y siguió. ¿Usted qué haría si viera un campamento de ángeles? Digamos desde la percepción que tenemos de ángeles, ¿no? Esos seres así con alas y poderes y todo eso. ¿Usted solamente pasaría por ahí como que, chévere y se va? No, ¿cierto? No quedaría así. Yo creo que si no puede hacer un video, mire, esta es la evidencia, así saldríamos en YouTube, ¿no? Mire, la evidencia de que Dios existe, así, ay, mírenlos acá. Y una grabación así, para que todos nos crean que Dios sí existe, ¿no? Ese sería como, yo creo que nuestra actitud, ¿no? Y lo grabaríamos y venderíamos el video. Pero Jacob solamente pasó por ahí y dijo, un campamento de ángeles. Porque este mundo mágico que es tan natural y cotidiano para los personajes bíblicos, sí, o sea, uno lee la Biblia y uno todo el tiempo encuentra encuentros con ángeles, con lo sobrenatural constantemente. Parece tan lejano e irreal para nosotros. ¿Usted no se ha preguntado eso? O sea, porque usted sí ha leído la Biblia, yo creo que la mayoría, ¿no? Así sea un versículo alguna vez. Uno siempre ve como eso, esa naturaleza de los personajes. O sea, por ejemplo, uno puede ver a Abraham, almorzó con ángeles. ¿Sí? Llegaron 3 ángeles y fueron a almorzar con él. O sea, un ángel almorzando con uno, ¿sí? ¿Usted algún día ha almorzado con un ángel? Yo ni sabía que podían comer, pero estaban almorzando, no sé cómo, pero estaban almorzando. Jacob, su encuentro con ángeles. María, la madre de Jesús, tuvo un encuentro con ángeles. Pedro tuvo un encuentro con ángeles en la cárcel. ¿Sí? Juan tuvo una visión de ángeles que les estaba entregando un mensaje para cada una de las iglesias donde ellos reposaban. O sea, todo el tiempo los personajes bíblicos tenían, digamos que era cotidiano estar con lo sobrenatural. Veían ángeles todo el tiempo, ángeles por aquí, o sea, eso era como ver personas prácticamente. Entonces, porque si digamos desde la Biblia es tan real, porque en nuestra realidad es tan lejano e irreal. Bueno, les voy a leer un fragmento de una historia y son los libros de Narnia. ¿Sí? Yo no sé quién ha visto alguna vez la película de Narnia. ¿Alguna vez? ¿Sí? Narnia, que es la historia, por ejemplo, la más famosa es El León, la Bruja y el Ropero, ¿no? El que escribió esa historia, mejor dicho, se llama C.S. Lewis, y él lo que quería era tratar de, o sea, en las historias bíblicas, el propósito bíblico, o sea, el mensaje de la Biblia, poderlo traducir en historias de fantasía. ¿Sí? Él también utiliza la fantasía, de hecho ahorita les voy a leer un poquito. Y para que esas historias pudieran llegar a niños, ¿sí? No es que yo lea literatura infantil, pero también pudiera llegar a personas adultas. O sea, eso hizo como que el mensaje fuera más entendible tanto para niños como para adultos. Porque lo sobrenatural ya no es cotidiano para muchos. No digo que para todos, para muchos. Y vamos a leer, voy a leer este fragmento, dice. Todo lo que habéis oído sobre la vieja Narnia es cierto. No es el país de los hombres, es el país de Aslan, el país de los árboles vigilantes y las náyades visibles, no sé qué es una náyade, pero de los faunos y los satirios, de los enanos y los gigantes, de los dioses y los centauros, de las bestias parlantes. Contra ellos fue contra quienes luchó el primer Caspian. Sois vosotros, los telmarinos, quienes silenciasteis a las bestias, los árboles y los manantiales, y los que matasteis y expulsasteis a los enanos y a los faunos, e intentasteis ahora ocultar incluso su recuerdo. Amén. Entonces me gustó eso,
me gustó, yo dije, uff, o sea, yo siempre que leo, yo siempre voy con expectativa. Y me llamó la atención mucho esto porque básicamente lo que había pasado no era que esa realidad no existiera, Narnia era esa realidad espiritual, por así decirlo, ¿no? Donde había faunos, donde había centauros, donde había gigantes, todo eso, ¿cierto? Pero ocurrió algo. O sea, los telmarinos eran los seres humanos. Entonces los seres humanos lo que hicieron fue silenciar a las bestias, a los árboles, a los manantiales, matar a los enanos y a los faunos y intentar ocultar incluso su recuerdo. ¿Ustedes creen que eso ocurre hoy? Sí, cierto. O sea, ¿cómo nosotros hicimos eso? ¿Cómo nosotros silenciamos una realidad que era tan cotidiana para los personajes bíblicos? Como les decía, o sea, almorzar con un ángel, normal. ¿Cómo nosotros silenciamos eso? Y les voy a decir, porque hemos construido un mundo de realidad artificial que no nos permite ver y experimentar la magia de lo real. Amén. O sea, el sistema, el mundo, las sociedades en las cuales nosotros vivimos son realidades artificiales. ¿Sí? La inteligencia artificial no existió hasta ahorita, ya venía existiendo desde Adán, podemos decir. Entonces es algo raro ver lo que era natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creamos una realidad artificial. ¿Sí? O sea, el mundo, cuando inició el mundo no existían los centros comerciales, ¿usted cree que sí? ¿Sí se imagina a Adán y Eva por allá comiendo en el corral o no sé, o comiendo crepes and waffles, cosas así? ¿Usted se los imagina así? No. Sí, yo no creo que ellos ni siquiera se imaginaban eso. Sí, o se imaginaban, pues tampoco estoy diciendo que sea malo, obviamente tampoco voy a satanizar que no, todo esto es malo, no. Pero de alguna manera, el vivir tanto en esta realidad artificial ya se nos hace como, o sea, difícil o raro ver algo natural. Sí, para poder ver algo natural a veces tenemos que irnos afuera de la ciudad. Y aún así no vemos la naturaleza en todo todo su auge, por así decirlo, porque ver árboles es muy raro. O sea, allá uno va y solo potreros, vacas, allá estamos volviendo artificial también esa realidad. O sea, si vemos verdecito, pues puro pasto. Y entonces ese es el problema, construimos una realidad artificial. Y por eso es que se nos hace difícil ver lo natural. De qué pasaría si ocurriera una guerra, una tercera guerra mundial, ¿sí? Que estamos ahí, a un pelo de que ocurra. Lo que pasaría es que si se desplegara el poder militar y nuclear de las potencias mundiales, o sea, primero se acabaría con más o menos más del 70% del mundo. Y segundo, entraríamos a un invierno nuclear. ¿Sí? O sea, el sol no lo veríamos por mucho tiempo. Y me pareció muy heavy porque, de hecho, en la Biblia, en Isaías 13:10 dice eso. Dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no estallarán su luz, y se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. O sea, a través de este sistema que estamos construyendo, le vamos a quitar la magia o la función que tenía el sol. Entonces, aquí vuelve otra vez. Ahora yo veo por lo menos cómo el sistema está quitándonos la magia de un compañero de vida. Entonces, ¿cómo nos están robando? O sea, cómo el sistema nos roba la magia del amor. ¿Sí? ¿Usted cree que es amor una interacción social desde el aislamiento y soledad de un ordenador? O ustedes por lo menos los que son así, yo soy como esa transición entre la generación, ¿cómo decirle? Bueno, esa, pasada y la nueva. ¿Ustedes se imaginaban alguna vez conquistando así?
Sí, con un computador, te amo, emoticón, así. O sea, nos roba, o sea, pues tampoco estoy diciendo que sea malo, hay personas que se han conocido por ahí y pues han podido, digamos, tener, hasta se han casado y todo, sí, ha ocurrido. Pero el problema es cuando nuestro amor, de hecho es algo que está ocurriendo mucho, por ejemplo, en Japón. Hay personas que ya decidieron olvidar la realidad real o sea, se metieron en la realidad virtual. O sea, ya no tienen nada de conexión con el mundo real, nada. Todo, pasan días, horas, toda su vida en eso. Para ellos es mejor la realidad virtual que la realidad real. ¿Sí? Y ese es el problema, o sea, literalmente ellos nunca van a tener contacto con una persona porque ellos, su contacto va a ser a través de eso. O sea, perdimos esa magia, la perdimos. Y entonces, por eso yo digo que precisamente este sistema es como un hechizo, como una brujería, porque nos obliga a sentir, a pensar y a actuar. Sí, o sea, construimos una realidad artificial que nos embrujó. Y por eso es que nosotros o sea, es tan difícil, como nosotros pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo al sistema, nosotros no podemos ver algo que sea diferente al sistema. ¿Sí me hago entender? Algunos dirán, bueno, tal vez el problema de que nosotros no, bueno, de hecho algunos lo dijeron por ahí, que ¿cuál es el problema por el cual nosotros no vemos, digamos, esa realidad espiritual que no es como tan cotidiana para nosotros, por así decirlo? Y precisamente algunos dirán, algunos de hecho por ahí escuché el pecado, ¿no? Entonces, no, es que usted es pecador, que no sé qué. Bueno, y el que no es pecador, ¿por qué no la sigue viendo? Sí, porque si de pronto usted tiene fe y de verdad ora y de verdad se entrega, ¿por qué se nos hace también difícil verlo, por así decirlo? Algunos dirán, no, es que ¿sabe cuál es el problema? El cuerpo. Entonces, como hay un pasaje, de hecho, dice en la Biblia que nosotros seremos transformados y tendremos cuerpos. Entonces, vamos a ver a Dios, porque ahora sí tenemos un cuerpo glorificado, sí estamos como en ese, no sé, en ese éxtasis, en ese así ya llegamos, lo logramos, por así decirlo. Ya entonces ahora sí puedo ver la realidad espiritual o bueno. Pero no, porque si Jacob no tenía ese cuerpo espiritual, porque veía ángeles, así como ver personas, hay la tienda del ángel San Miguel, qué sé yo, ¿cierto? Ahí vendiendo Biblias, pues, ¿cierto? El otro, el ángel, qué sé yo, Gabriel, ahí vendiendo cositas de palabritas, no sé, algo así. Normal, o sea, era tan natural, o sea, usted lee las historias bíblicas y es natural. O sea, no lo fuerzan. O sea, no es como algo que quiero ver un ángel, quiero, no. O sea, algo así como, no. Ya, usted pasa como ver allá a mi madre allá que está allá, la vi ya. Chévere. Ya. Normal. O sea, no es algo que se fuerza, que es que oré por 14 horas así, ¡pum! Se me apareció un ángel así. De pronto era una alucinación, ¿no? Porque ya así, ya entró, se le apareció, ¡pum! Y no. O sea, como que uno a veces piensa que eso es con esfuerzo, que yo me tengo que partir allá a leer, me leí toda la Biblia en un día, si ya no dormí, llevo una semana. Ahora sí los veo, pues de pronto es el sueño, ¿no? Pero digamos que pasa algo, ¿no? Entonces no tiene que ver con el cuerpo, porque para Jacob era natural verlos. De hecho, para todos los personajes bíblicos era natural verlos, para todos. De Génesis a Apocalipsis. Era una realidad cotidiana. Y entonces, ¿qué pasa? Me gustaría que nos fuéramos a 1 Corintios 2, del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén.
Entonces, esto no tiene que ver con el cuerpo, que es que no, es que es porque yo soy mortal y entonces tengo que ser inmortal para ver la realidad espiritual. No, porque eso es algo que le pasaba a ellos naturalmente. Aquí lo que está pasando es que, o algo que, de hecho, bueno, les voy a contar un poquito más de la historia de Narnia que me gustó. Hay uno de los personajes que se llama Lucy, y entonces ella pues de hecho hace parte pues de lo que les acabé de leer. O sea, ella llegó a esa Narnia que no existía, ¿sí? Porque, o sea, como habían dicho, la habían silenciado, o sea, hasta habían tratado de olvidar el recuerdo de ella, ¿sí? O sea, como que nadie recordaba que eso existía, por así decirlo. Y entonces Lucy, ella como que también se estaba convenciendo, como que sí, pero de vez en cuando veía un león, ¿sí? Se veía un león pasar. Y pues obviamente el león, los que no han visto la película, es Aslan. Aslan representa pues a Jesús, por así decirlo. Y entonces los demás decían, no, no, pero es que no, eso es mentira, eso tú no estás viendo al león, que no sé qué. De pronto es algo que te pasó, y ella decía, sí, yo vi al león, yo vi al león. Y los demás no le hacían caso. Y mejor dicho, ella hubiera podido seguir al león, pero ella decidió no seguirlo porque dijo, no, pues de pronto tienen razón, ¿no? De pronto fue algo como que se me ocurrió. Y entonces me gusta que en una parte de la historia ellos están pues durmiendo ahí X, y entonces ella escucha el nombre de ella, o sea, escucha el nombre de Lucy. Y entonces ella le pareció tan familiar el nombre, o sea, fue como si se lo hubiera dicho un ser querido. ¿Sí? Es diferente cuando así el profesor, los que todos estuvimos en el colegio, le dicen, Armando, presente, ¿cierto? Eso es como que normal, ¿cierto? Es un desconocido mencionando nuestro nombre. Pero yo creo que se produce un mayor efecto cuando un conocido dice nuestro nombre. ¿Sí? De pronto, usted, digamos los que han perdido seres queridos, ¿ustedes cómo sentirían si, ya sea en un sueño o lo que sea, ustedes escucharan su nombre de ese ser querido que lo perdieron? ¿Ustedes cómo sienten? ¿Sienten la misma sensación de lo que sentirían de pronto con el profesor de por allá de que no les importa a ustedes? ¿Ustedes qué sentirían? ¿Sienten diferente? Sí, cierto. Entonces ella sintió eso, sintió algo diferente cuando mencionó su nombre. Y algo que empezó a hacer ella es que ella empezó a buscar a ese león. Entonces empezó a irse por el bosque. El bosque era un bosque encantado desde el mundo de Narnia, entonces los árboles podían hablar y podían hacer cosas. Y entre ella más buscaba al león, más esas cosas, o sea, ella sentía como que el bosque empezaba a cobrar vida. O sea, ese bosque muerto que no tenía vida, empezó a cobrar vida. Ya sentía como que si los árboles silbaran, cosas así. Entonces decía, ¿será que es impresión mía? Y ella seguía buscando más al león y más se volvía, o sea, la magia se volvía más real, se volvía más real. Hasta el punto en que cuando encontró al león, bueno, había una escena donde los árboles estaban bailando así alrededor del león y todo eso, así una escena súper. Y entonces, o sea, recuperó la magia que se había perdido. ¿Sí? Y me gusta mucho esto porque yo creo que no necesitamos de un cuerpo celestial, pues, para poder ver a Dios. Necesitamos ver como Dios ve. Amén. Cuando yo veo la mente de Cristo es eso. De hecho, ¿la mente qué es? ¿Qué es la mente? La mente es una forma de ver el mundo. ¿Sí? O sea, si usted en su mente está lleno de odio, de amargura, de estrés, ¿usted cómo cree que ve su realidad? Con odio, con amargura y con estrés. ¿Sí? Entonces usted tiene a su hijo y su hijito medio hizo, ¡y cállese! ¿No? ¿Cierto? Así como que uno está ahí condicionado porque ya usted ve la realidad así, o sea, irritado. Usted va a trabajar y pasa cualquier cosa y uno como que ya se tensa y ya se colapsa, pues, se colapsó porque le movieron un poquito así, le dijeron, hágalo así, ya usted explotó, le dio estrés postraumático, fue al psicólogo, demandó a la empresa porque lo están explotando todo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted ve así. Porque a veces no podemos tener una conversación con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, porque usted los ve así. O sea, y eso es precisamente, nosotros no podemos ver la magia
porque nosotros se nos dificulta ver como Dios ve, con la mente de Cristo. Amén. ¿Y qué pasa con la mente de Cristo? La mente de Cristo hace algo, agudiza nuestros sentidos. ¿Sí? Como les digo, yo no necesito tener un cuerpo espiritual para sentir cosas espirituales, no. Con que yo vea como Jesús vio, mis sentidos empiezan a sentir como Jesús sentía. Amén. Y aquí, y eso es algo que hablamos en el grupo de jóvenes, aquí es donde yo le he puesto un poco un concepto que me llamó la atención y es la espiritualidad sensorial. O sea, cuando nosotros, pues obviamente es una lucha, todo el tiempo tenemos que tratar de ver a las personas, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Obviamente es una lucha, no digo que ya lo conseguimos, ¿no? Todos estamos en esa lucha, pues. Pero me gusta este concepto de espiritualidad sensorial porque es experimentar a Dios a través de los sentidos. ¿Sí? Y me gusta porque usted ve, digamos, las historias de la historia de los personajes bíblicos y ellos experimentaban a Dios a través de los sentidos. Por ejemplo, almorzar. Yo no creo que fue un almuerzo espiritual y mejor dicho, Abraham cogió un helado espiritual y se lo comió y cogió un pedazo de carne espiritual. Porque uno dice así, todo, no, era carne, bueno, helado no sé si existía, pero era queso, era pan, era eso. Y sintió a Dios a través de un almuerzo. Amén. Pero digamos que Dios en la Biblia habla de situaciones de cómo las personas experimentaban a Dios a través de sus sensaciones, a través de su área sensorial. Y yo creo que la magia se recupera así. Vemos cómo Dios ve al mundo, cómo Dios ve a las personas. Y con nuestro tacto podemos sentir a Dios. Amén. Y yo no sé, por lo menos a mí me pasa con esta experiencia, esa experiencia nueva para mí, que es tener un bebé. Y algo que me gusta de mi bebé es que ella reacciona a mi voz. O sea, yo hablo y empieza a moverse así. O sea, eso es algo así como mágico, así como dicen. Y entonces yo toco a la bebé, ¿cierto? Yo toco pues la barriguita de mi esposa. Y yo siento como me pega, ¿cierto? Me hace así sus movimientos, pues, porque ella es súper activa, ella es, mejor dicho, yo creo que ella va a ser bien atlética, ojalá. Lo profetizo. Y entonces, yo cuando toqué a mi bebé, o por las primeras veces que la toqué, o sea, yo sentí a Dios. Amén. O sea, es algo que uno a veces dice, no, sentir a Dios, es que aparece ese hombre de barba blanca, así como en Apocalipsis, y yo empiezo a acariciarle la barba y a Dios así. No, Dios con nosotros, o sea, Dios en nosotros. Amén. Tocaba a mi bebé y yo sentía cada patadita como si estuviera tocando a Dios. A través del gusto, como les decía. Uno a veces piensa que algo espiritual tiene que ser abrir la Biblia así, a veces un almuerzo es espiritual. De hecho, usted ve ¿cómo le decían a Jesús? Comilón y bebedor de vino. Así le decían a Jesús. Se la pasaban comiendo, es que comedor y bebedor de vino. ¿Por qué? Y sí, pero pues no hay que decirle así tampoco, o sea, obviamente con respeto. Pero uno ve todas las historias del evangelio y se la pasaban comiendo. Coman y coman. Jesús, eso sí, yo creo que eso pues ahí disfrutó mucho su creación, ¿no? Hasta cuando después de la resurrección, estaban por allá en un laguito y por allá cogieron un pescado y lo mataron y bueno, se lo comieron. O sea, todo el tiempo coman. Sí, de hecho, ustedes ven esas fotos allá, hay solo gente comiendo, ahí uno solo tiene fotos comiendo. ¿Por qué? Uno ve comer, satisfacer una necesidad. Dios lo veía como algo espiritual. ¿Sí? Lo veía reunirse con otros, hablar, compartir, eso es espiritual. ¿Sí?
Y entonces dice, no, pero es espiritual si nos ponemos a hablar de Efesios 2. No. De hecho, yo vi a Abraham, habló con Dios, almorzó, ¿sí? Se echaron ahí sus vinos sin alcohol, porque ahorita todo no. Y después de comer y almorzar y hablar, no sé de qué hablaron, ahí sí empezaron a hablar de Dios. Bueno, empezaron a hablar de un juicio que iba a haber sobre una ciudad, ¿cierto? Empezaron a hablar de temas de Dios. Pero durante el almuerzo no ocurrió, solamente estaban hablando como amigos. Eso es espiritual. Eso es espiritual. Compartir. Es un evangelio que pasa de la letra a la carne. O sea, el verbo se hizo carne. Es un evangelio de verdad, donde yo comparto verdad. No hablo sobre compartir. Bueno, hermanos, hoy voy a hablar sobre compartir. Compartir es bueno, ¿cierto, Daniel? Chévere, es bacano compartir y tenemos que compartir. No, yo comparto. O sea, compartir es un evangelio práctico. Un evangelio donde comemos, donde nos reímos, donde disfrutamos. Eso es el evangelio. El olfato. Algo que me gusta del olfato es que el olfato es un sentido primitivo y es un sentido que nos permite recordar. No sé si a usted le ha pasado que huele algo y usted dice, ay, se acuerda, ay, como que siempre lo lleva a uno a momentos. Bueno, la mayoría de veces, bueno, ¿no? Obviamente hay olores también que nos llevan a recuerdos malos. Pero qué chévere uno experimentar a Dios así, que cuando usted huela eso se acuerda de pronto de ese almuerzo que usted hizo con su mamá, de ese espacio que compartió con otra persona. Chévere, ¿no? La temperatura. La temperatura también es un sentido. Y me gusta una frase que dice que en los momentos más felices de nuestra vida, nosotros siempre salimos despeinados. Nuestro oído. Y yo me acuerdo que estaba como así, o sea, pues estaba pasando por algo. Y yo me acuerdo de que se me apareció un ángel. Todos dirían, Bueno, ese ángel era un poquito viejito. Bueno, no tan viejita, es de mediana edad. No tenía alas. Un ángel sin alas, todavía se las estaba ganando. Y pues digamos que pues tiene ahí yo creo que eso también me va a pasar a mí, que con el tiempo vamos a perder un poquito el pelo. Me va a pasar lo mismo. Y ese ángel era mi papá. ¿Sí? Que mi papá pues me vio angustiado, como que, yo no sé, bueno, de pronto cuando sea papá me va a pasar lo mismo que uno tiene un radar cuando siente los chinos están mal, toca ya hablar con el chino, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Y entonces mi papá, ¿sabe qué hizo? Me sacó de acá y me llevó los dos solos y me sirvió un desayuno. Y empezó a hablar conmigo. Y fueron palabras sencillas y humanas, pero en ella encontré respuestas complejas y divinas. Amén. Entonces, miren cómo en lo sencillo nosotros encontramos. Ahí yo vi ángeles y todo el tiempo los veo a través de ustedes, a través de las personas que me rodean. Y por último me gustaría hablar ya de la visión. Y la visión es ver a las personas, o sea, ver en las personas la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y yo creo que eso es algo que hemos perdido tanto por ese hechizo. Últimamente, la verdad a mí esta me da como tristeza, un poco. Y es como nosotros nos hemos dividido tanto como raza humana. O sea, no más ahorita todo esto que pasó de las elecciones, como a uno odiamos al otro por pensar diferente a nosotros. Sentimos odio. De hecho, yo escuchaba personas, y yo escuché a una persona, no era cristiana, gracias a Dios, pero igual me asombró, que decía, ojalá se muera ese señor. Ojalá le pase lo de Galán y se muera ese señor. Y yo, ¿qué tal si, o sea, qué sentiría la hija de ese señor si escuchara eso del otro? Yo creo que es difícil, pues sí, yo sé, no sé, cada uno tiene sus decisiones, como vea la política, pues no importa. Pero, o sea, el punto degenerado de ojalá se muera, o sea, eso es algo
Complejo, ¿no? Y ahí es donde empieza ese embrujo que hablábamos antes. Programamos nuestros pensamientos, el sistema nos programa a odiar, el sistema nos programa, digamos en el caso de la mujer, a verlas como objetos sexuales. Ahora ya una mujer, una niña es difícil que cualquier cosa salen y ya alguien les echa un piropo, les muestra sus órganos sexuales, o sea, estamos programados a ser así. Y entonces, mi invitación, queridos hermanos, es a pensar como Jesús. Amén. Jesús nunca dividía, sino unía. Amén. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es que nuestros sentidos, todo lo que hagamos, veamos, sintamos, todo lo podamos, o sea, todo eso que llega a nuestra realidad lo podamos sentir, o sea, veamos a Dios en eso. Eso es lo importante. ¿Sí? La Biblia obviamente está lleno, pues también verlo en nuestra familia, verlo en la gente, verlo aún en los animales, ver a Jesús, ver a Dios ahí. Créame que cuando entre más vemos a Dios así, más real se vuelve. Ahí sí como le pasaba a ese personaje de Narnia, más, o sea, la magia se vuelve real, cada día se vuelve más real. Amén. Amén. Dios dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría.